Hey, everybody. Welcome to another episode of Puerto Rico Open Your Eyes. Puerto Rico abran los ojos. Aquí estamos el día de hoy. Happy Labor Day to each and every one of you. Espero que todo el mundo esté disfrutando su día con su familia, amistades, o simplemente estén relajados viendo televisión. Sea, después que uno esté tranquilo y en paz. En el día de hoy vamos a estar hablando, vamos a estar respondiendo comentarios que varios de las personas que tenemos que nos están siguiendo. Queremos por lo menos intentar de responder algunos comentarios o preguntas. Hay más comentarios, mucha gente con muchas opiniones. Pero esta vez vamos a tratar de hablar más en español para poder, por lo menos, llegar más allá a la comunidad español, puertorriqueño, o como se quieren llamar, porque hoy en día la gente está confundida si son puertorriqueños, si son boricuas, que si son taínos, que si esto y lo otro. Yo estoy bien con lo que sea, después que nos entendimos. Bueno, aquí está mi colega. Muchos de ustedes lo conocen. Y bueno, habla un poquito, señorito. Sí, no. Esta es la segunda vez que hablamos. Creo que lo que vamos a hablar es de responder a que alguien que comentó que Puerto Rico siempre había sido explotado por España y que España siempre estaba bien. Eso es una exageración, primero que nada, porque son siglos donde éramos parte de España, una extensión de España, y como todo país sube y baja por su... Hay periodos donde el país hace bien, periodos donde hace mal y todo eso, y en esos tiempos pues la manera en que se vivía era diferente. El decirle que siempre estuvo bien es como digo, una exageración, y es, en mi opinión, falta de educación histórica, porque una de las cosas que hacían los españoles, los ibéricos, canarios, era que emigraban a las Américas y venían para acá porque encontraban una mejor calidad acá. Y si mal no me equivoco, había periodos donde en las Américas se vivía mejor que en España. Y creo que Nueva España, lo que lo conocemos como México, se vivía mejor allí que en mismo España. Entonces, pues, para aquellos que hablan de esa manera, es simplemente o falta de datos históricos o una respuesta emocional a la cual pues, nos deja saber de que están siguiendo narrativas en vez de verdad enfrentarse a lo que es la historia real. Así mismo, aquí tenemos una persona que comentó en uno de los videos, y voy a leer el comentario. Por respeto, yo no voy a decir el nombre de las personas porque obvio es una falta de respeto. Aquí no atacamos gente. Exacto. Aquí esta persona dice: con España, el pueblo de Puerto Rico vivía en la miseria y los españoles no. Esa es la historia. Bueno, eso no es toda la historia. Y si las personas, como mi compañero aquí dice, si las personas se ponen a estudiar y leer en realidad, en vez de dejarse de llevar por el Radio Bemba, porque eso es lo que se trata, se van a enterar más rápido que hay otro lado, otra historia y otra realidad. Nadie está negando de lo que pasó en Puerto Rico durante el tiempo de España, que eso no pasó. Obvio, pasaron cosas, pero tenemos que también ser conscientes de que habían cosas buenas durante esa época. Y el propósito de los videos que hacemos es para poder llevar la conversación, pero a la misma vez intentar de educar a las personas, aunque sea 5 minutos de una parte, o traer una parte que es la realidad también. Pero la persona también dice que, aquí dice en la misma persona, el pasado es el pasado, el problema, no, esa no es.
Ese fue el que yo le respondí. Antes de que vayas a un comentario nuevo, lo que a mí me gustaría que la gente se preguntara es si se vivía mejor en España, ¿por qué tanta gente emigró a las Américas? Nadie emigra en esos tiempos, siempre nosotros los humanos emigramos a un sitio donde se cree o se sabe de que es mejor, donde uno puede obtener mejores recursos. Uno no emigra a un sitio peor, o por lo menos por conciencia. Si fuese de verdad que las Américas de Puerto Rico hubiese sido siempre peor que en España y los españoles siempre vivían bien, pues eso, los españoles no hubiesen venido y los puertorriqueños hubiesen buscado emigrar a España. Sí, esa misma persona comenta, dice, recuerda, el pasado no perdona. España no tiene nada que buscar en Puerto Rico. Yo sinceramente encuentro eso hipocresía. Disculpen, pero lo encuentro hipocresía porque las personas, cuando hablan así, yo le hago la pregunta, ok, si usted o una persona no perdona una situación que pasó o una persona, lo que sea, o en este caso, lo que pasó con España, así es que tú vives la vida, que tú no perdonas sea lo que sea en estos tiempos. O sea, yo voy a decir que yo no soy persona religiosa, pero hay mucha gente que son religiosas. Y por lo que yo tengo entendido, que las personas que son religiosos, no importa la religión que es, siempre dicen o hablan que Jesucristo murió por los pecados, que perdonó, que si esto y lo otro, que Dios perdona esto y lo otro. Pero ¿por qué le cuesta tanto a una persona perdonar una situación que pasó 500 años atrás, que no vivió eso, obvio, ni conoce familia que lo vivió, ni jamás va a conocer persona que vivió ese tiempo? Tú no puedes hablar por un lado de la boca que tú perdonas las cosas y en otra lado de la boca vas a decir, bueno, esa cosa no se puede perdonar. Sí, a mí lo que me gustaría saber es cuáles son los principios, los valores de esa persona. Si tú buscas la definición de hipócrita, es una persona que dice vivir por ciertos valores, de cierta manera, pero en realidad no lo vive de esa manera. ¿Me entiendes? Entonces me gustaría de verdad saber por qué habla de esa manera y si solo lo hace de España. Porque primero que nada, no es que España tenga nada que buscar, es que el puertorriqueño es español. Primero y nada que esa es la familia, ese es el linaje nuestro. Nuestro linaje paternal es mayormente español, después africano, maternal es indígena, africana y después española. Quien puso todo esto junto fue España, junto se acabó. Ahora, aquellos que critican a España, pues que dejen de comer pernil, que dejen de ir a las fiestas patronales, que dejen de comer flan, que eso viene hasta de Roma, que dejen de hablar este idioma, que todo lo que venga de España sean honestos y abandónenlo. Pero también me gustaría saber el por qué hablan de que no perdonan y quieren ir, que el pasado no perdona. Muy bien. ¿Cómo entonces los esclavos llegaron a las manos de los españoles? Porque los españoles no fueron a África con machete a buscar esclavos. No. Los africanos ya tenían un sistema de esclavitud. Ellos les vendieron esclavos a los árabes. Y la analogía que yo les digo es como el pan. Si tú quieres pan, ¿a dónde vas? A la panadería. Tú no vas al taller. En el taller no se vende pan. Entonces, cuando los españoles querían esclavos para la labor, fueron a África, porque ya eso existía allí. Entonces, ¿por qué perdonan nuestra ascendencia africana que vendió a nuestros ancestros africanos y nunca los trató de reclamar? Nunca trató de, hasta donde tengo entendido, nunca trató de devuélvanmelos. Los vendió y se olvidaron, hombres y mujeres. Y a todos ustedes que hablan de eso de España, ¿cómo ustedes creen que esos hombres africanos trataron a nuestras madres africanas allá en África antes de venderlas? ¿Cómo crees que las trataron? Hay literatura en todo esto. Esto es historia. El que no lo quiere ver es porque simplemente se acojó
a una narrativa anti-española, pero ustedes son españoles. Porque aún así cojas y nada más quieres hacer de tu parte indígena y tu parte africana nada más, ninguna de esas dos se hubiesen mezclado sin España. Y ya, y se acabó. Así es como pasó. La historia puertorriqueña fue puesta junta por España. Entonces, sí, si el pasado no perdona, pues esa perdona está diciendo, porque ese es el marco, la criteria en la que esa persona usa, pues entonces esa persona tampoco está perdonando nuestra centría africana, la cual entonces, por los morales y las virtudes de esa persona, pues entonces a lo que se le aplica al español, se le aplica también a nuestra ascendencia africana. Y no solo eso, cuando vemos también en el segundo viaje de Colón, que nuestro primer encuentro entre españoles e indígenas, nosotros específicos de Borinquen, los caribes los habían secuestrado y los encontraron a los específicos, nuestros ancestros específicos de Borinquen en esa isla de Guadalupe. Y ellos le pidieron que se los llevaran. ¿Por qué? Porque estaban secuestrados. Pues entonces tampoco pueden perdonar nuestra ascendencia indígena porque los indígenas habían secuestrado también a los indígenas. Y en ese encuentro eran mujeres y niños. ¿Qué hacían esos hombres caribes y mujeres caribes? Porque también peleaban a nuestros ancestros borinqueños. ¿Qué le hacían? ¿Por qué niños? Pues si no perdonan a España, tampoco pueden perdonar ninguna de las otras raíces, ni la africana, ni la taína. Entonces lo que son hipócritas. Y si no pueden aceptar lo que son, no se quejen cuando gente que se acepta lo que son y se congregan en una comunidad con su identidad completa, lo superan ustedes y ustedes se quedan atrás. Porque un pueblo dividido, donde su conciencia está destruida, fracturada, donde ni siquiera puede aceptar lo que es, mientras se harta de pernil y arroz y pollo, pues son unos hipócritas. Si son indígenas es porque son españoles. Y si son africanos es porque son españoles. Porque ya toda la historia lo que queda es el puertorriqueño. Porque todo eso queda congruente en el puertorriqueño. Nuestra indígena solo vive dentro del puertorriqueño. Y el que quiera entender eso, pues que busque estudios de ADN para que vean dónde es que queda nuestra ascendencia específica indígena de Borinquen, para que vea con quién solo existe dentro del puertorriqueño. Bueno, tú tocaste en algo bien significante porque mencionaste ADN y me recuerdo muy bien de un comentario de una persona cuando hice el video de los diferentes países que también estuvieron en Puerto Rico, que no solamente eran los africanos, no eran solamente los españoles, que habían portugués, que si habían francés, que si esto y lo otro. Y una persona dice, disculpa la palabra, ¿de qué diablos están hablando ustedes? Bueno, que habían otras culturas que fueron a la isla. Y si la persona se hace el ADN, va a saber muy rápido que no solamente tienen sangre taíno o indígena, porque no es tanto taíno, indígena, español o africano de África, también tenemos de portugués, también tenemos de Italia, porque lo que las personas no saben o no quieren saber o no sé lo que le pasan por la mente, que es una mezcla de diferentes personas que fueron a Puerto Rico. Una mezcla específica. Hay mucha gente por ahí que habla de la cédula de gracia. A mí alguien me dijo que la mezcla no importa porque a la cédula de gracia envió un montón de gente. Muy bien, pero ¿cuántos se quedaron? ¿Cuántos de toda la gente que vino de Europa se quedó en Puerto Rico? No todo el mundo se quedó. Entonces, todo lo ven de una manera superficial. Entonces, por eso es que yo trato de mirar las cosas más profundamente, aunque yo no sé todo, yo simplemente sigo leyendo, trato de aprender nuestros orígenes. Entonces, en cuestión de los portugueses y los españoles, los dos son ibéricos. Cuando tú miras la historia de España y tú miras la historia ibérica, tú ves que eran la misma gente, los reinos del norte estaban juntos y después poco a poco empezaron a conquistar la parte ibérica y después se separaron. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra ascendencia portugués y española es más o menos lo mismo. Lo que pasa es que
hasta donde tengo entendido, eso se divide porque hoy son dos países diferentes. Pero cuando tú miras la genética española y portugués, son la misma gente. Entonces, si tú quitaras, si Portugal no fuese un país y se convirtiera en completo en España, o España se convirtiera en Portugal, pues entonces ese porcentaje cambiaría. ¿Por qué? Porque el país cambia. Entonces, por eso es que el ADN hay que entenderlo también históricamente, que no es solo de que son portugueses y españoles, pues esos son ibéricos, Cuando los moros atacaron a la parte ibérica, que no era España todavía, atacaron a los dos, Portugal y España, que todavía no eran eso, y atacaron a los dos. Entonces, pues por eso la genética hay que entenderla también históricamente. Y la gente que fue a Puerto Rico, de cualquier lado, formó un crisol específico, porque nosotros puertorriqueños no somos un crisol, somos el resultado final de un crisol. El crisol fueron nuestros antepasados. Cuando tú estudias, hay un libro que es de David Reich, Who We Are and How We Got Here. Creo que también lo hay en español. En eso él descubrió de que aún así hay poblaciones que se mezclan con el tiempo. Si se siguen mezclando y esa reconfiguración sigue, forma un pueblo distinto, aún así se ha mezclado. Lo cual nos indica que el puertorriqueño, sí, genéticamente, es una población distinta a todo el mundo, que se puede identificar. Bueno, aquí en estos días puse unos cuantos videos y uno en particular que me llamó la atención porque apenas lo puse ayer y ya tiene más de 2,000 vistos y eso solamente fue desde ayer. Hay como 5 comentarios, pero lo que me llamó la atención es la cantidad. En este video en particular se trata de que cuando la persona dice que todo el mundo está sufriendo, y esto y lo otro en Puerto Rico, aquí hay pruebas que había una clase social de puertorriqueños que eran gente de dinero, tenían propiedad y esto y lo otro, que no todo era como la gente está hablando ahora. Voy a decir esto antes de seguir con este tema. Yo me recuerdo cuando chico, y por eso que yo siempre me refiero a Radio Emma, porque yo me dejaba llevar por lo que la gente decía. ¿Entiendes? No levanté un libro, no me puse a estudiar y averiguar ni nada de esto, no como hoy en día. Pero me recuerdo que la gente hablaba mal de España y yo le seguí la corriente porque como yo escuchaba a la gente hablando, no sabía mejor de que la otra persona porque yo me dejaba llevar. Y ese es el problema del pueblo puertorriqueño, que siempre se dejan llevar por lo que escuchan en vez de coger el tiempo y estudiar. Hoy en día, y hace más de 20 años, no hay excusa en por qué uno no puede buscar y hacer, y ¿cómo se dice? Buscar información para saber la verdad. Sí, investigar. Hoy tenemos el internet, tenemos esto y tenemos lo demás. Hay libros gratis. Si no quieres levantar un libro, porque te pesa levantar un libro o leer, hay mucha gente que se dedican a poner esa información del libro a un video y hacen buen trabajo. Y puedes entender más o menos de ciertas cosas, en particular la historia de Puerto Rico. Sí, en Puerto Rico existía gente de dinero. Obvio, no todo el mundo, pero si fuera así, hoy en día en Estados Unidos no todo el mundo es rico. El porciento de las personas con dinero que viven bien, 1% de todo el mundo, todas las personas que viven en este país. Todos los demás, incluyendo toda esa gente que hacen comentarios, viven cheque a cheque. No son ricos. Esto no es nada nuevo. Que en Puerto Rico hubo una época para ese tiempo y hasta hoy
que en Puerto Rico la gente vive en cheque a cheque. Son pocas las personas que viven muy bien. Y eso no existe solamente en Puerto Rico, eso es en todos los países, en todas partes del mundo. So, para uno llenarse la boca y hablar tan mal de España, que los trataban mal y esto y lo otro, estudia un poco la realidad. Había muchos puertorriqueños, mira, sin embargo, recién, y hice un video sobre eso, que había un moreno, bueno, nosotros llamamos moreno, negro, lo que sea, pero de África, que vivía en Puerto Rico y era puertorriqueño ya para esa época, pero era color negro, y él tenía esclavos. Y eso me cogió a mí de sorpresa, porque yo digo, wow, un negro teniendo esclavos también. Enrique creo que era su nombre. El nombre de él, sí, yo hice un video de él que está en el YouTube. Hay alguien, creo que él era mulato, creo que era mixto, si es que yo pienso, donde él se hizo bien rico, pero también las clases peninsulares creo que fueron y los criollos, no me acuerdo bien, pero se convirtió en el hombre más rico de Puerto Rico. Él tenía barcos, tenía naves, también tenía esclavos, pero después también lo traicionaron, creo que fue, porque también no querían que un hombre de color tuviese tanto poder y tanta riqueza. Eso también pasó. La historia va de los dos lados. Entonces también en Puerto Rico hubo un tiempo donde la gente iba a la misa, creo que desnuda, casi sin ropa, porque no tenían así mucha ropa, o sea, no tenían mucha ropa y esa es una de las cosas que hacían en el mercado negro, como quien dice, donde había contrabando, porque no todo lo que el puertorriqueño necesitaba existía o se traía de España. Y eso sí es verdad. A mí lo que no me gusta es cuando la gente lo pinta como si eso fue lo único. Y eso no es así. Por más que les guste o no, son españoles, como los canarios, los vascos, todos esos países muchos tienen una genética diferente a la otra. Y todos son españoles. Bueno, aquí la persona, estoy buscando el nombre porque yo sé que yo hice un video, se llama Rafael Corderos. Okay. Así se llama la persona que vivió en Puerto Rico, puertorriqueño, Rafael Cordero, en 1790 hasta el 1868. Esa es una de las personas, porque no era él solamente, eran varias personas, pero el punto es, como tú estabas indicando en la conversación, que sí, hubo esclavitud en Puerto Rico, pero a la misma vez muchos de esos esclavos fueron vendidos a través de sus propias gente que los vendían. Y no solamente a Puerto Rico, a toda parte del mundo. Y esa conversación o esa historia se le hace difícil para mucha gente hablar, porque las personas piensan, pero ¿cómo es posible que los morenos o los negros pueden vender su propia gente? Porque era humano. Porque al fin y al cabo es esto, el dinero. Todo se trata del dinero. Es como hoy mismo muchos puertorriqueños traicionan a otro puertorriqueño y le hace daño para lo mismo, para dinero. Sí, todo eso pasa hoy. Las clases existen, están las clases altas, pobres. Inclusive en Estados Unidos, que es el país más financieramente más grande que existe, también China, pero en este contexto, mucha gente americana se van a otros países porque ya no, el costo de vida aquí ya es muy alto. ¿Entiendes? Que eso en todo país, toda nación pasa por eso. Exactamente. Y lo que es interesante es que cuando estamos hablando de las personas que ven en su propia gente a la costilla de su propio pueblo, no hay un mejor ejemplo hoy en día de una persona que es latino y es parte de la Junta de Promesa en Puerto Rico, que son responsables para decidir cómo el dinero
que están colectando va a ser repartido, porque el deber de esta persona, que estoy buscando el nombre de él porque yo hice el video, él es responsable con los otros 6 que Trump votó, con los 5 de ellos de la Junta, para asegurar que las personas de los bancos y los hedge funds y toda esa gente reciban su dinero primero y lo que sobra después va para Puerto Rico. Y eso es su función. Y también la función de ellos es para decidir cuáles son los servicios en la isla que se van a cortar. Y esta persona es latino, si no me equivoco, es puertorriqueño, y hace más de $600,000 anual de salario. Sí, en eso yo desconozco, porque en la política como tal de ahora no es algo en lo que yo me meto mucho, porque de verdad la política en Puerto Rico ellos son los que manejan la isla. O sea, ellos como tal, no es de verdad un poder donde uno puede decidir por uno mismo. Es un manejador, son manejadores. Por ende, su poder es limitado y tienen que obedecer a alguien más alto. Y por eso pues yo los veo como marionetas. Entonces, como para mí son marionetas, pues no me veo mucho en eso. Para mí es más entre nuestros orígenes, nuestra identidad, para que entonces podamos de verdad trabajar juntos, porque así como estamos, estos con este nombre, estos con estos nombres, está bien, pero ya están aceptando de que están ustedes y ellos. Y si crean esa división, entiendan que divisiones van a crear también jerarquías. Van a crear gente que va a estar arriba, abajo. Y cuando esas divisiones se manifiesten en la sociedad, pues no se quejen, porque las crearon. Y pues si así como quieren andar, pues entiendan que entonces va a haber una división social, y esa división social se va a manifestar en una división socioeconómica, cultural y de muchas maneras, las cuales aquellos que sí tengan una identidad, una comunidad junta, pues van a tener una mejor calidad que los otros, en mi opinión. Bueno, aquí, como te dije, hice unos cuantos videos, porque como una persona comentó que los españoles no hicieron nada para Puerto Rico durante su época, pero cogí el tiempo para hacer un estudio y averiguar cuáles son las cosas que, por lo menos bueno, que hizo los españoles para la isla, que introdució a la isla de Puerto Rico. Y me quedé sorprendido saber, no, porque como dice esta persona que Estados Unidos fue que hizo todo, no fue España. Pues yo empiezo a estudiar y digo, bueno, los españoles fueron los que trajeron el tren en la isla. No fue Estados Unidos primero, fue España. La electricidad, los bancos, la educación. Son varias cosas que trajo España a la isla. Sí. También construyeron las carreteras, las casas. Todo eso fue debajo de España. El palacio o la fortaleza, donde está el gobernador, la oficina, ¿verdad? Eso no fue de Estados Unidos, eso fue España. El viejo San Juan, el morro del viejo San Juan, si no me equivoco, cuando los holandeses atacaron, quemaron la ciudad, y creo, si no me equivoco, creo que ahí fue cuando se cambió los materiales en la construcción, si no me equivoco. Ahí... Sí, no, tú estás correcto. Ellos lo tenían de madera, y después cuando pasó el ataque de los Inglaterra, ahí ellos empezaron a construir lo que conocimos hoy en día el muro. Exacto, y se reconstruyó la ciudad de San Juan. Entonces los que defendieron esa Puerto Rico fueron los españoles. ¿Y quiénes son los españoles? Los puertorriqueños. La gente habla de
los españoles puertorriqueños, que todos éramos españoles. ¿Se entiende? Español puertorriqueño y españoles ibéricos, peninsulares, todos españoles. Entonces, esa es la diferencia. La gente habla como si el puertorriqueño hubiese salido de esa isla y ya, y después hubiesen llegado los españoles. No, ¿sabes? Llegaron los españoles y se mestizaron, y ahí fue donde se el puertorriqueño. Así como son descendientes de los indígenas y de los africanos, también de los españoles. Es su familia. Esto no es algo que nosotros adoptamos de los españoles, lo heredamos de los españoles. ¿Por qué? Porque nuestra ancestría mayormente es española. Aquel que no quiera que se sienta mal, pues que trabaje en mi opinión, en sus emociones, porque eso es lo único que... Eso se llama, creo que se llama, lo tenía por aquí, disonancia cognitiva. Eso significa que cuando alguien recibe una información contraria a lo que se creía, pues se siente incómodo. Y eso es algo que tiene que trabajar. Eso es todo. Entonces, alguien una vez me dijo que los puertorriqueños, que eran analfabetas hasta que llegó a Estados Unidos, porque allí no había ni escuela. Y yo encontré un documento escrito por americanos que cuando llegaron allí encontraron más de 350 y algo de escuelas y otras cosas más ahí. Ese es el punto. Cuando la gente no lee, no se asesora y no busca los documentos originarios, pues no sabe. Y lo que hacen es crearse una historia. Entonces, cuando encuentren la historia de verdad, trabajen en su disonancia cognitiva para que puedan entonces edificar su sistema nervioso, me imagino, no sé exactamente qué sistema es, pero para que trabajen en eso y puedan aceptar la historia como es, porque les guste o no les guste, el puertorriqueño es español. Right. So, hay gente también que me han comentado, ¿de dónde tú conseguiste esta información? Yo estoy dispuesto de dar la información, pero sinceramente no me da la gana, como dice el puertorriqueño. Sinceramente, porque si yo me tomé el tiempo para estudiar y buscar la información y esto y lo otro, yo creo que ellos pueden hacer lo mismo, sea quien sea. ¿Entiendes? Porque porque he visto también, aunque yo presente la información, como quiera, lo van a negar. ¿Para qué yo voy a gastar mi tiempo, darle la información, mi opinión? ¿no? Si como quiera, van a estar en duda y no van a creer. Porque ya hay gente que, sea lo que sea, lo van a ver su manera y no hay cómo cambiarlo. Y yo respeto eso. Ahora, tampoco no es necesario que estén insultando porque a uno y diciendo, no, esto es así porque así, porque tampoco así, porque he visto a varias personas atacando a otras personas y eso se ve feo. Y nosotros, obvio, hablamos mucho de la autonomía de Puerto Rico con España y siempre hablamos de eso y eso es lo que queremos nosotros y muchas más gentes también. No somos nosotros nada más, pero a la misma vez nos estamos atacando los de independientes, los que están con independencia o los que están con estadidad o los que quieren seguir como están. A todo el mundo se respeta su posición. No es necesario de estar atacando a uno para llevar tu punto. Y si eso es lo que tú deseas, lo único que digo yo es cuando venga el tiempo para el referendo, el plebiscito, que voten. Que voten y decidan ahí. No es necesario para estar peleando, pero recuérdense que no puede ser un 20% de los que están inscritos para votar, porque ese es el otro problema y vamos a hablar más de eso en otro tema, en otro podcast de eso, sí, de la cantidad de gente. Para mí es que sean consistentes con sus creencias. Si tienen una criteria, tienen un marco de cómo juzgar a España, pues déjenos saber cómo ese marco trabaja, porque como esa persona dice, el pasado no se perdona, pues tampoco puedes perdonar tu parte indígena y tu parte africana. Entonces sea consistente, porque si no puede ser consistente con su
valores, sus creencias, sus principios, pues eso por definición es hipocresía. Entonces, pues para mí es simplemente vamos a ser consistentes con lo que se cree. Bueno, sí, exactamente, y estoy de acuerdo con eso, porque si el comentario que el pasado no se perdona, pues incluye el Estados Unidos, porque el Estados Unidos ha hecho bastante en su época y hasta el sol de hoy todavía sigue. So, me hago la pregunta, ¿está de acuerdo de perdonar todo lo que hizo el Estados Unidos, pero lo que hizo España no? Porque en la realidad las dos cosas no hay diferencia, porque un daño es un daño, no importa. Lo único que la gente se reguinda que eran la diferencia de 400 años y 127 años, no, es lo mismo. Porque aunque sea un día, un daño es un daño, no importa la cantidad del tiempo. Lo que pasa es que esas son identidades, la gente se agarra de una identidad, de una historia la cual le deja a ellos creer que son más virtuosos que otras personas, donde si tú atacas tu herencia española, pues eres más virtuoso y una persona más moral que aquellos que la aceptan y la preservan y la continúan. Y eso es mentira, eso es mentira, eso es una falsedad, eso es algo selectivo. Entonces, como eso es algo que hoy sí está, como quien dice, de moda, pues entonces lo hace sentir de esa manera. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con grupos. Hay un concepto que se llama constructos sociales, las realidades que son socialmente construidas. Entonces, como son cosas que se siguen diciendo por toda la sociedad y nunca las tratan de ver si son verdad, pues nunca saben de verdad si lo que se dice durante la sociedad es cierto. Y muchas de esas cosas que se nos han enseñado no son verdad. Hay unas que son exageradas y hay otras que nunca se nos han enseñado. Cuando tú ves la historia de nuestros orígenes, tú ves que todo el mundo tenía sangre en sus manos, todo el mundo. Nadie tiene las manos limpias, nadie. El puertorriqueño salió sí de ese dolor, de esa historia, pero ahora, en mi opinión, mucha gente actúa de esa manera porque ahora mismo no tienen algo de verdad por qué pelear. Entonces buscan un enemigo falso para sentirse mejor con su propia vida. ¿No? Hay muchas cosas que hacer por el pueblo puertorriqueño y aquellos que sigan con esa narrativa, pues mi opinión, sálgase de un lado para que aquellos que sí aceptan su puertorriqueñidad completa puedan llevar a este pueblo a un futuro mejor. Bueno, vamos a terminar con este último comentario que yo vi, y no era una vez, varias veces, que dice una de las personas que nos siguen, que para qué con España si allá ellos tienen muchos problemas. Bueno, de la manera en que yo veo es que no es solo, eso tiene que ver otra vez con ver a España como algo ajeno, que algo es lo que yo tuve que trabajar también. Que se ve España, ¿por qué con España? Pues esa es tu familia, ¿cómo que con España? Entonces, todo país sube y baja. Aquí, un libro que estoy leyendo, no sé si lo pueden ver. No se ve. Sí, pero es un libro, es por Ray Dalio, se llama The Changing World Order, How Why Nations Succeed and Fail. Creo que también está en español. Y ninguna nación es eterna, ninguna. Y él habla de que hay siglos que cada imperio que llega al poder más alto, pues cambia. En un momento fue España, en un momento fueron los británicos, en un momento fueron los españoles y los portugueses, en otro fueron los romanos, y eso sigue cambiando y cambiando y cambiando. Esa es la historia humana. Entonces, pues para mí no es solo que España tenga muchos problemas, también Estados Unidos los tiene y también Puerto Rico los tiene. Entonces, de la manera en que yo veo ese, pues, si tú vas a tener problemas con cualquier país, ¿por qué no estar con tu familia y en una política donde tú tienes más autonomía?
porque sí habría representación en España, sí habrían diputados nuestros en España que sí tendrían voz y voto. Y Exacto. es algo de la que la gente no habla. Entonces no seríamos sí, ¿verdad? Completamente parte de una nación porque seríamos una extensión de España. Eso es lo que decía mi abuelita, que ella, yo nunca me olvido de ella, cuando decían, son personas que quieren tapar el cielo con las manos. Sí, eso me enseñó a mí también. Eso es como una mano. Exacto, porque la realidad es que las personas no pueden llenarse la boca diciendo que España tiene todos sus problemas y ¿qué creen que está pasando aquí? ¿Acaso no han visto las noticias? ¿No están pendientes de lo que está pasando aquí y en Puerto Rico y en otros países? Para decir de un país en particular que está pasando por lo que está pasando, no es justo. Porque tú también tienes que mirar, la persona también tiene que mirar lo que está pasando aquí, que yo opino que es peor lo que está pasando aquí en este país, que yo jamás pensaba en mi vida que iban a estar en ese momento como estamos hoy en día. Y gente que están bien con eso. Pero sea lo que sea, en España, España es número 2 en cuestión de economía en Europa. En cuestión de turismo, España en Europa viene primero de Francia y después España. Y por ahí sigue. O sea, si vas a buscar algo negativo, trata de ser honesto y también buscarle el otro lado, porque no todo es negativo. Y no solo eso, hay hispanos viviendo en España. ¿Por qué no le preguntan a ellos? Hay un puertorriqueño viviendo en España. Tú conoces un puertorriqueño que es de la isla, vivió después en los Estados Unidos y ahora vive en España. Y él mismo nos lo comentó, que de España no se va. Entonces, antes de hablar de asunciones, ¿por qué no hablan con la gente que de verdad sí vive en España y saben de lo que están hablando? Para que entonces cuando comentemos, pues todos nosotros comentemos de un conocimiento que es real y no que sea asunciones. Exacto. Nosotros hicimos un video con esa persona, se llama Alex, que vive en España. Él vive, no me recuerdo el pueblo, la ciudad donde vive. Y por desgracia el video se me borró. Y disculpa. Y se me cayó algo ahí. Y vamos a tener que hacer ese video otra vez, porque estaba usando otra plataforma, lo que sea. De todo modo, yo lo voy a invitar otra vez y otras personas y más. Habían unos cuantos que comentaron en los videos. Había un venezolano que comentó que las cosas allá no son como piensan que son malos, porque él vivió en Puerto Rico, vivió en Estados Unidos y en su opinión, él está viviendo una vida mejor viviendo en España. Él no está hablando, esa persona no está hablando por hablar, él está hablando porque tiene experiencia viviendo en Estados Unidos y no por un año o dos, varios años, igual que Puerto Rico. Pero en su opinión, él vive mucho más mejor que viviendo acá, en Estados Unidos. Todo depende de donde uno quiere estar en ese momento y cómo quiere vivir su vida. Si uno quiere vivir su vida siempre envuelto en el revolú, en el desorden, en lo que sea, cada cual. Pero si uno quiere una vida tranquilo, con su familia, con su círculo de gente, lo que sea, vivir una vida mejor, positivo, tú haces lo que sea para cambiar eso. Sí, la cuestión es poder tener un mejor sistema económico. En cuestión a todo lo de España, yo se lo dejo mejor a Magnus, porque tiene experiencia con ellos, al compañero él que vive en España, y eso es una conversación en la que ellos están mejor equipados que yo. Pero sí,
Mi consejo es aprendan su historia, porque si tú no aprendes lo que de verdad tú eres y lo que es tuyo propio, pues tu identidad es formada por alguien más, no por ti mismo. Y no importa qué edad tenga, yo tengo 41 años y no importa qué edad tenga, aprende. Aprende lo que de verdad es tuyo, no importa lo que te hayan dicho. A mí me habían dicho cosas desde chiquito, desde que uno va creciendo y nos dicen cosas que no son verdad y de uno después se da de cuenta. Pero simplemente nada, busca la historia, prepárense emocionalmente porque una de las cosas de las que van a encontrar no va a ir con lo que de verdad creen. Pero también van a encontrar cosas nuevas, los cuales nos da una identidad más amplia, en mi opinión, una más fuerte. Sí, yo voy a cerrar con esto. Y también si tiene algún punto que quiere llegar para cerrar, también lo puede hacer. No, Le pregunto a todo el mundo que está viéndonos nosotros. ¿Usted eres la misma persona hoy en día que era 20 años atrás? Yo le puedo dar la respuesta. No. Porque yo sé que yo no soy. Nadie es. Todo el mundo cambia. Para lo bueno, para lo malo. No importa. Digo eso porque la misma manera que se puede decir que uno cambia en los últimos, en 20 años, yo me reflejo al país de España. Porque España también ha cambiado para lo mejor en los últimos 500 años. Es imposible que los comentarios que se ven, que no son muchos, son pocos, porque hay más positivos que negativos, que España todavía está viviendo los siglos de los tiempos de antes de 500 años atrás. No, muy diferente. Piensen eso porque todo cambia. Todo cambia, hasta los animales cambian su manera de ser, porque cuando uno adopta un perro en un lugar que tienen los perros, ese perro tenía una vida propia con otra familia, con otro nombre. Y cuando ese perro se adopta en otra familia, ese perro se adapta viviendo con esa familia, con otro nombre, y coge otras costumbres. Si los animales lo pueden hacer, nosotros también. Y lo hacemos bastantes veces porque cuando nos mudamos de un lugar a otro, yo en mi caso que me mudé de Nueva York, que viví toda mi vida, después me mudé para New Jersey, nunca pensaba que me iba a mudar fuera de Nueva York, del Bronx. Viví en New Jersey por 17 años y después me mudé para acá, para Florida, que llevo ya más de casi 6 años viviendo aquí. Y este no va a ser mi última parada. De aquí a España. ¿Entiendes? Yo lo que pido es que la gente piense más. Sí. No, yo lo que dejo es, hay un científico que se llama Neil deGrasse Tyson y él dijo que en su vida ha aprendido que hay gente que aprende lo suficiente para creerse que están correctos, pero no lo suficiente para saber que están mal. Uno no puede ir por las cosas superficiales, hay que seguir buscando y seguir leyendo. La historia puertorriqueña todavía sigue siendo desenterrada, todavía seguimos aprendiendo de ella y descubriéndola. Entonces, si de verdad la gente quiere comentar y poner cosas, todo el mundo es bienvenido, pero entiendan de que vamos a hacerlo históricamente, vamos a tratar de ser precisos históricamente para que todo el mundo pueda llegar a una conclusión que es real, no inventada. Sí. Bueno, a lo último, que nosotros vamos a invitar unos hermanos españoles que estoy en comunicaciones con ellos y hablamos, y ellos están en movimiento también, porque yo he visto comentarios que me hacen, pero ¿cómo sabe que los españoles nos quieren a nosotros? No se sabe nada. Pero mira, hay bastante, más de lo que se imaginan.
Nosotros vamos a invitar a esas personas para que sean parte de la conversación y los conozcan y vean que en realidad hay una comunidad grande en el país de España que están de acuerdo. El gobierno todavía no lo ha hablado, pero eso no significa que no hay gente en España que no nos quieren, obvio. Ellos saben la historia de Puerto Rico y entienden lo que pasó y quieren una relación igualita que tiene las Islas Canarias. Sí, hay ibéricos que dicen devuélvanos los puertorriqueños. Los queremos de vuelta. Eso en otros lados no se escucha. Nos quieren tanto que en la Isla Canaria hay una ciudad que se llama Puerto Rico, para el que no lo sepa. Hice un video sobre eso, búsquenlo, y ahí hay un video específicamente hablando de ese tema, de que en las Islas Canarias hay una ciudad que se llama Puerto Rico. Los voy a dejar con eso. Los invito a todos, el que quiera ser parte de la plataforma en el podcast, envíame un correo que están interesados a puertorico.openyoureyes@gmail.com. Me envían un correo que están interesados, los conectamos y coordinamos una fecha y una hora que podemos participar, y tengo que comunicar con mi colega también porque por supuesto él tiene que estar en esto. Y aunque sea que quieres hablar sobre de un tema específico o quieres corregir algo o quieres añadir algo, lo que sea, pero recuérdese, todo con respeto. Sí, si estamos mal, corríjanlo. Yo no tengo problema. Yo he metido la pata muchas veces. Si de verdad hemos hablado algo que es incorrecto, y estoy hablando no de narrativa, si es algo históricamente documentado incorrecto, pues entonces déjenos saber y se arregla. Bueno, los dejamos. Muchas gracias por el tiempo. Yo sé que nos pasamos el tiempo, pero lo que pasa es que cuando la conversación está buena es difícil para dejar. Y ya saben cómo somos los puertorriqueños, que cuando empezamos a invitar a una familia a la casa se hace difícil para votarlo, para que se vayan para sus casas. Pero de todos modos se lo agradece a cada uno de ustedes. Muchas bendiciones. Sigan para adelante, siguen luchando para Puerto Rico, sea lo que sea, pero que sea para bien para la isla de Puerto Rico y la gente. No se olviden que esto no se trata de puertorriqueños y la puertorriqueña primero. Bueno, cuídense, muchas gracias. La isla no es nada sin el puertorriqueño. That's right. Primero por el puertorriqueño y la puertorriqueña, y después cuando eso esté estable, pues entonces podemos pelear juntos por Puerto Rico. That's right. Ojos, abran los ojos, Puerto Rico. Estamos ahí con ustedes. Gracias.